Nos preparamos para el siguiente panel. El tema es la ciencia y tecnología como catalizador de competitividad e innovación de la industria. Invito en primer término al disertante, que es Daniel Salamone, actual presidente del CONICET, es investigador principal médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, magíster en dicha disciplina por la Universidad de Saskatchewan, en Canadá, y posee un doctorado en biotecnología y biomedicina por la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. También cuenta con estudios de posgrado en Japón y se especializó en reproducción asistida, clonación, transgénesis y edición genética en animales. Va a moderar dicho panel Gabriel Rodríguez Garrido, ingeniero químico, actual director ejecutivo del IPA, Instituto Petroquímico Argentino. Cuando gusten, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Cuando armamos la agenda con Sergio y la comisión ahí de la jornada, espero que hayan entendido, digamos, el flujo, ¿no? que estamos armando. Arrancamos bien arriba, con transición energética, después fuimos por las pymes, desde el desarrollo hasta el final de vida de los productos. Después pasamos por todo lo que era reducción de emisiones, vieron el tema de hacia dónde va el país en cuanto a digamos, objetivos. Pasamos por el panel anterior, que me pareció fascinante porque es todo un mundo nuevo que nosotros tenemos que aprender. Y ahora vamos a entrar en la etapa, que yo digo capaz que es la máquina. Esta es la máquina, que es la parte de la ciencia y tecnología. La verdad que tuve un gustazo en hacer previas con Daniel. Y la verdad que cuando hablábamos se nos iba la hora. Hasta creo que entró la secretaria a buscarlo porque hablábamos de más. Pero la verdad que me parece que es interesante. Vamos a hablar un poco de la situación en la cual está la ciencia y tecnología, el CONICET, que te toca ahora dirigirlo. Vamos a hablar de competitividad, vamos a hablar de innovación y de varias cosas. Pero para arrancar, te voy a hacer una pregunta y seguramente vamos a ir hilando otras. Asumiste el CONICET hace meses. ¿En qué situación está la ciencia y tecnología en Argentina y bueno, cuál es tu plan? Hola, ¿qué tal? Creo que voy a... Funciona. Vale. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. CONICET, ustedes saben que es un organismo que está dedicado a la parte de investigación. Es de alguna forma el número uno a nivel como organización gubernamental a nivel de Latinoamérica. Eso es maravilloso, esa es una buena noticia, es algo que nosotros recibimos como una muy buena noticia. Sin embargo, cuando nosotros vemos, de acuerdo al índice global de innovación, nuestro país encuentra sexto. Es decir, quiere decir que tenemos el mejor organismo de investigación con personal científico sumamente calificado y no llevamos todo eso, digamos, a la producción animal. Por supuesto que no depende solamente de los científicos, sino que depende de la economía del país, que hace que muchos de ustedes tal vez no inviertan la medida que deberían por, digamos, toda la coyuntura económica. Pero sin duda ahí hay un camino por recorrer. Entonces nosotros tomamos como eje dos componentes que son de alguna forma importantes y que lo podemos llevar adelante desde CONICET. Uno es lo que se llama vinculación tecnológica o transferencia tecnológica. Es decir, queremos que muchas de las cosas que ya está existiendo en nuestro laboratorio, con la cual estamos experimentando hace un montón de años y en la máxima capacidad posible, sea trasladada a la industria, a la producción económica en nuestro país para que ayude, digamos, a salir de este momento que es tan difícil. Otra cosa que tiene CONICET, que es maravillosa, es la capacidad de vincularse internacionalmente. Sin duda la ciencia es una de las formas de cooperación
activa que acerca a los países. Y bueno, CONICET, muchos de los integrantes ha hecho posgrado, como relataron respecto a mi caso, o ha estado trabajando con colegas de otros países, si no, no hubiera podido sostener esa competitividad. Y eso abre de alguna forma las puertas justamente también a mucha gente, a muchas empresas que quieren proyectarse internacionalmente porque esa expertise existe dentro de CONICET. Ahí engancho leí un artículo que hace poco salió en Infobae, hablaba de la Ferrari sin nafta. ¿Qué crees que tenemos o cómo podemos hacer para que justamente esa ciencia y tecnología del país pueda tomar esa dimensión que necesitamos para el desarrollo de las industrias, en particular de la nuestra, que está tan atada a vaca muerta, al litio, a las energías renovables, y todo eso? ¿Cómo ves que se puede lograr eso? Bueno, eso es algo interesante para ser descripto. CONICET, básicamente, el 97% del presupuesto de CONICET es para pagar salario. El 3% es para mantener una estructura de un número mayor de 200 unidades a lo largo de todo el país, ¿no? Entonces, está bastante acotado. Aparte de eso, existe lo que se llama la agencia, que financia tanto a privados como a emprendimientos públicos privados, como a los diferentes grupos de investigación de donde proviene gran parte del dinero para hacer la investigación. Los fondos que hemos estado teniendo en los últimos años han sido bastante reducidos y la gran posibilidad que ha tenido, hay nuevos elementos en el escenario de la ciencia y la tecnología que son los fondos de inversión. En nuestro país tenemos varios fondos de inversión, por suerte, como SF500, GridEx, como el Litoral y otras. Yo creo que CITES es otro ejemplo, pero hay numerosas más que generalmente proveen de fondos considerables a un grupo de empresarios o un grupo de investigadores. Generalmente estos fondos para una escala piloto generalmente son de $200.000 a $250.000, que es aproximadamente más de 20 veces de lo que es uno de los subsidios que da el Estado. Entonces, en estos fondos que se dan para un gran número de emprendimiento, sobre todo muchos de ustedes trabajan en pymes, hay una figura que probablemente sean familiares que son las famosas startups. La diferencia que tiene la pyme, bueno, si bien una pyme puede ser una startup, pero la diferencia es que tienen que el crecimiento es exponencial en cuanto a la capacidad económica, a diferencia de las pymes que el crecimiento es en forma lineal. La otra gran diferencia es la capacidad de proyectarse a otros mercados. Bueno, estos fondos de inversión básicamente tratan de buscar la startup soñada. Por supuesto que para lograr una startup eficiente y que cumpla todo esto, hay que hacer varios intentos fallidos. Y bueno, estos fondos existen. Aparte de existir estos fondos que financian numerosos proyectos, existen empresarios, pymes que quieren acompañar una idea y que están dispuestos a financiarla y por supuesto que hay hay chances de que se transforme en un enorme negocio y que eso debería ser, digamos, el atractivo. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros investigadores estamos viendo con sumo cuidado ahora es no solo pensar, digamos, en los fondos para hacer un proyecto en particular, sino para generar estas, que aparte van a tener obvios beneficios tanto para CONICET como para el investigador. Ahí cuando hacíamos la previa, ahí me contabas, ¿no?, esto de unir dos mundos, ¿no?, o el cambio de chip. ¿Cómo hacemos para que la ciencia y tecnología piense más en negocio, en hacer un negocio, y la industria pueda acercarse y tener tal vez, podemos decir, la paciencia para llegar a desarrollar algo nuevo, ¿no? Bueno, en el mundo CONICET hay dos elementos. Están los investigadores tradicionales, que son parte de la planta, y están los becarios. Es muy interesante ver la figura de los becarios porque las ilusiones, las proyecciones, el pensar en un potencial, cómo transformar, digamos, en valor agregado su capacitación, que en general los becarios en general hacen doctorados. Muchos de estos becarios, a la par que están haciendo su doctorado, están pensando
cómo transformar, digamos, en su esfuerzo y generalmente una paga magra, potenciarlo para transformarlo en un gran negocio y una proyección de vida, ¿no? Entonces, necesariamente los investigadores, por supuesto, que van a acompañar y van a guiar de la forma más acelerada para conseguir estos objetivos, pero digamos, los becarios son la fuerza laboral y uno de los deseos que nosotros tenemos es de no producir becarios necesariamente para que se integren al sistema científico, es decir, no llevarlo de la mano, digamos, desde un becario hasta un investigador superior que termina su carrera, sino lo que quiere CONICET hoy es inyectar gran parte de esto como una fuerza laboral que produzca el cambio, que permita la generación de estas startups, que de alguna manera potencien las pymes. Y yo creo que eso ya ha sido una suerte de política de Estado de muchos años, pero digamos, en este caso nosotros queremos brindarle un input extra y facilitar todo este proceso, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado ha sido relativamente fácil conseguir estas inversiones para algunos grupos de $200.000, $250.000 para hacer las pruebas pilotos, pero para hacer la escala y llevar eso, digamos, a tener 1 millón, 3 millones, 10 millones para llegar a una escala de producción masiva y proyectarse, a veces esos fondos con los recursos a nivel nacional no necesariamente existe. Y para lograrlos, digamos, uno necesita, digamos, una proyección en otros países, una asociación y una libertad en cuanto al movimiento de capitales que no lo veníamos teniendo. Me contaba el caso de que clonando, ¿cómo se llama?, caballo de polo, de esa manera también podían financiar el desarrollo y la investigación de otras especies, ¿no? De alguna manera juntar la parte, podemos decir, negocio, que había un negocio en sí, pero también juntar la parte de innovación y desarrollo en otro tipo de especies, ¿no? Sí, eso ha sido algo típico, es decir, cuando uno investiga, uno tiene áreas que está enamorado y que le gustaría potenciarla e ir para adelante, y no necesariamente son las que el país necesita, ¿no? Entonces, yo creo que está bueno la libertad académica, pero de alguna manera en los momentos de crisis es cuando tenemos que potenciar áreas prioritarias que van a tener un impacto a la sociedad. Y financiar ese tipo de actividades, potenciar, priorizar ese tipo de actividad. En tanto, digamos, a veces uno tiene toda la libertad de investigar y hacer lo que uno quiere, pero bueno, está bueno a veces generarse esos fondos y que no vengan del Estado, porque lo que viene del Estado viene de los impuestos que paga la gente y hay que ser muy respetuoso en cuanto a eso, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto que si se está generando tecnología, si se están generando empresas, si esta empresa viene y la compra una multinacional, ese dinero después se puede volcar para hacer un círculo virtuoso y sustentable. ¿No? Ahí vos hablabas del relacionamiento internacional, ¿no? Y hablabas de que había una red de investigadores argentinos en el mundo. En la nota que leía, que habíamos hablado, justamente había una red en Reino Unido que se juntó con vos y de alguna manera estaban a disposición justamente de poder potenciar mucho desarrollo de Argentina. ¿Cómo es esa inserción internacional? Bueno, sin duda esta red de científicos que tenemos en todo el mundo, porque desgraciadamente para nuestro país no es nuevo, digamos, de que gran parte de la masa crítica ha estado yendo a trabajar debido a las mejores condiciones laborales. Uno lo puede tomar como una gran desventaja. Una de las cosas que uno puede querer es traerlo, digamos, nuevamente al país, cosa que se ha hecho en el pasado. Una de las cosas que uno puede hacer es tomarlo como verdaderos embajadores y conexiones para proyectar los negocios, la capacidad de cooperación. Más allá de eso, yo creo que una de las cosas que yo noto de nuestro país es una cierta insularidad y pensarnos como por ser tal vez un país grande hacia adentro, y no estar pensando en proyectarse y en hacer los negocios hacia afuera.
parte la propia economía nos prohibía hacer eso, pero bueno, en la medida que se produzcan cambios económicos, todo esto puede actuar como, digamos, un catalizador de la capacidad de proyectarse y darle sustentabilidad al país a través del comercio internacional, ¿no? Y ahora entrando un poquito más en nuestra industria, digamos, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer, digamos? Si bien tenemos mucha relación con Plapiqui, que es parte del CONICET, con el CONICET mismo, ¿qué estamos desaprovechando y qué deberíamos hacer? ¿Qué vos ves en esta industria que es tan de agregado de valor, parte de justamente, estamos relacionados también con las energías renovables? ¿Qué deberíamos hacer o cómo podríamos potenciar ese acercamiento que existe, pero como que está subutilizado? Bueno, primero siempre creo que todo empresario, todo es la información, es estar informado. Nosotros, por parte de CONICET, también hemos a veces cometido, digamos, ciertos pecados como una falta de promoción de las actividades que desarrollamos, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los grandes errores que hemos cometido es la parte de difusión y divulgación de las posibilidades. En términos de energías renovables tenemos oportunidades múltiples, pero digamos, si hablamos en términos de la industria petroquímica, lo hablamos los otros días con Verónica Bucalá y otros integrantes del Plapiqui, es justamente que áreas que parecen tan alejadas como la biología, es decir, toda la tecnología que yo desarrollé a lo largo de mi vida, nunca fue, uno habla de in vitro, fertilización in vitro, clonación, etcétera, nunca fue in vitro, fue siempre en plástico. Y la industria del plástico, uno tiene una cajita de plástico que tiene un valor, pero si esa cajita es testeada para hacer los cultivos y el desarrollo y desarrollar durante 7 días un embrión que muchas veces sale $40.000 porque es clonado, digamos, tiene un valor totalmente diferente. Entonces simplemente el hecho de testearlo, en elaborarlo y testearlo, digamos, da unas posibilidades en cuanto a escala de lo que uno va a ganar, que es notable, ¿no? Entonces, bueno, para este tipo de cosas, a veces lo que no hay que tener miedo es a la transdisciplina. Es decir, el hecho de que uno está en el área de la química y la petroquímica, pero no hay que tener miedo en aventurarse a qué posibilidades tiene si uno incursiona en algo para la biotecnología o si uno incursiona en algo en términos energéticos o de otras características. Entonces, una de las características que deberíamos tener siempre nosotros es la mente muy abierta y permitirnos soñar e imaginar situaciones. Después la realidad, digamos, va a ir acotando el margen que uno va a tener para hacer desarrollos. Hay una pregunta que me quedó de la parte de educación, talentos. Vos me habías comentado algo de que había como una formación de maestría en ciencias, de alguna manera que era acercar o poner a disposición de empresas o trabajos conjuntos con investigadores. Me pareció muy interesante porque yo creo que una de las partes de cuando uno habla de innovación, pero también hay que hablar de competitividad, ¿no? Esta industria necesita más competitividad. ¿Cómo hacemos para rápidamente ganar competitividad? Y a veces, bueno, hay que ir por el camino del shortcut, ¿no? Y vos me comentabas algo de esos sistemas. Bueno, eso hay dos aspectos. Uno son sueños. Los sueños míos serían que en lugar de que estemos financiando doctorados, que es un proyecto entre 3 y 5 años, que estuviéramos financiando maestrías, pero maestrías con una tesis en la cual se haga experimentación, porque esa sería una forma que en 2 años estaríamos inyectando a la actividad industrial un montón de técnicos, y eso es una de las cosas que yo creo que es importante, es esa capacidad técnica que nosotros generamos en los laboratorios que de alguna manera sirvan como para un estímulo de la industria. La otra cosa que nosotros ya tenemos como sistemas es que hay becas que son becas cofinanciadas. Estas becas cofinanciadas se pueden hacer con empresas, se pueden hacer con universidades, se pueden hacer con organismos del Estado, con universidades privadas. Y esta beca cofinanciada, el atractivo que tiene es que se puede poner a las personas a resolver temas concretos, es decir, una forma de
viendo acá algunos de las personas que presentó previamente, una forma de transformar el plástico en combustible. Es decir, uno puede dedicar todo su trabajo de tesis de una persona y financiarla, cofinanciada, es decir, estar solo a cargo del 50% y aparte de eso acceder, digamos, a la supervisión de un equipo de científicos de primer nivel a través de estas becas cofinanciadas. Por supuesto que uno se puede involucrar en estos proyectos, puede llevar científicos ya formados a la industria y eso nosotros lo vamos a de alguna forma estimular de una gran medida, ¿no? De científicos incorporándose a la industria para producir productos de alto impacto es una posibilidad que no deberíamos rechazar y a las pymes y a aquellos que sueñan con transformar pyme en startup, con este crecimiento, digamos, exponencial, es una posibilidad inmejorable hacerlo a través de CONICET. No, yo me quedo justamente, tenemos que pensar en ampliar el horizonte y qué mejor manera de traer la innovación con, creo que la gente más capacitada, ¿no? Es un desafío yo te escucho como industria, hay que hacer un quiebre, digamos. Yo creo que te escucho y veo que el CONICET quiere cambiar, quiere hacer ese switch, cambio de switch. En alguna frase que vi por ahí decías, invito a los científicos argentinos a transformar el conocimiento en inversión, digamos, ¿no? O sea, creo que le estás dando un cambio de paradigma. Lo que estaría bueno que la industria también dé su parte para acercar la posición, ¿no? Bueno, yo creo que las industrias competitivas son las que triunfan en el mundo y que nosotros necesitamos no solamente, digamos, cubrir a nivel nacional, sino en este momento la única forma que vamos a dar un salto cualitativo es si nos proyectamos hacia afuera, ¿no? Y dentro del sistema científico hay personas las cuales pueden acompañar ese desarrollo, pero aparte tienen la expertise de interactuar y de asociarse, digamos, con gente del exterior. Casi todos pasamos, digamos, por este proceso de internacionalización y yo creo que pueden, por otro lado, la capacidad de lectura, de plantear hipótesis, etcétera, creo que lo transforman en ideales para la gerencia de industria y para acompañar cambios cual y cuantitativos importantes. Y por lo que entiendo, también mismo en tu experiencia personal, tuviste el desarrollo, se convirtieron en startup, tuvieron alianzas internacionales con empresas de Japón y no sé, digamos, con tema de clonación. O sea que eso es posible, pero hay que abrirse a nuevos horizontes, ¿no? No quedarse con el desarrollo capaz que local únicamente, sino intercambiar con otras empresas y otros institutos. Sí, yo creo que parte del chip que vos decías que había que cambiar, uno a veces siendo investigador sueña con tener el pequeño investigador que lo va a suceder, pero a ese paradigma yo lo he cambiado. Yo formé 19 doctorados, de los cuales se incorporó uno, digamos, a la parte académica, 2 se incorporaron a la academia, pero a nivel internacional, en Nueva York y en Australia, y digamos, y el resto se incorporó a la industria, 6 generaron startup, y eso, digamos, yo lo siento como una medalla, ¿no? De tener una empresa que se generó y que estuvo en mi laboratorio por un periodo de incubación y que la haya comprado Amazon, para mí es algo increíble, es decir, lo siento con orgullo. Que se haya generado la empresa que más clona caballo en el mundo es otra de las medallas que siento. La empresa que genera la mayor parte de los animales producidos de fecundación in vitro en la rural es otra, ¿no? Entonces, la medida que los científicos no veamos como logro a nuestro pequeño sucesor en el laboratorio, sino, digamos, a las personas trabajando y generando empresas, startups, pymes, yo creo que en la medida que vayamos en esa dirección, creo que nuestro país va a cambiar. Muy bien, excelente. La verdad que motivante. Creo que por ahí puse enérgico y motivante, puse mis notas, así que creo que por ahí iba. No, nada, quería pedir que coloquen un QR, porque en las charlas que tuve salieron ideas, digamos, y una idea es la que vamos a poner ahí, es que vamos a generar un espacio de colaboración para abordar en conjunto desafíos en el sector petroquímico, ¿sí? Aportando tecnologías, soluciones y medidas para promover la innovación tecnológica. Así que
Les pido que lo escaneen, que lo respondan. Es un trabajo que va a hacer el IPA y CONICET. ¿Sí? Y bueno, con esta información vamos a tratar de dar un salto más. Por lo menos vamos a acercar un poco. De la industria vamos a acercarnos un poquito, porque yo creo que teniendo a Daniel es un lujo, tenemos que aprovecharlo. ¿Sí? Así que nada, agradecerte, Daniel, y bueno, y esta tu casa y bueno, seguiremos trabajando juntos. Bueno, un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias por escuchar. Y bueno, CONICET está a su disposición y liberado también a su imaginación y la de nuestros científicos.